Congelados, precios concentrados, este es el tema. Y si algo faltaba a este escenario, que ya es por demás de preocupante, es que haya algún sector que tenga ganas de infundir miedo, además en la población, con ese fantasma del desabastecimiento. Nazarena Lomagno, bienvenida. Hola, Feli, ¿cómo estás? Bueno, y sabemos que dentro del círculo rojo empresarial, particularmente dentro del rubro alimenticio, comenzaron las alarmas, ¿sí? Las alertas rojas, las reacciones negativas, pese a que cuando salió el secretario de Comercio, Roberto Feletti, parecía que había consenso. Dijeron, bueno, vamos a estar de acuerdo en cumplir la resolución. Bueno, a partir de ahora comenzaron, ¿no?, las repercusiones. Empezando en primer lugar, minutos antes de finalizar la reunión del otro día, justamente donde se determine la cantidad de productos de precios máximos, con el comunicado de la COPAL, ¿no?, resistiéndose a una negociación, porque según el sector privado no se estaban escuchando las propuestas, que claro, en realidad intentaban reducir la cantidad de productos dentro de la lista o generar remarcaciones previo a congelamientos, pero una de las declaraciones más antisonantes tienen que ver justamente con el comunicado que lanzó la Asociación Empresaria Argentina, que si querés podemos comenzar a verlo en pantalla, que justamente hablaba de esto, ¿no?, de la negativa de esta medida. Ahí dice: la reciente resolución es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país. Desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos, dice la Asociación Empresaria Argentina, la EA, para decirlo más cortito. Hay que tener en cuenta... Entre la advertencia y la amenaza, Entre EA, la ¿no? advertencia y la amenaza, raro, ¿no? El mensaje igualmente luego dicen, estamos dispuestos a dialogar, a comunicarnos. Bueno, eso es un poco algo más político, pero sí, el comunicado, digamos, la parte más fuerte es esa. Hay que tener en cuenta que AEA es una de las entidades más representativas del Círculo Rojo, por la cual tiene muchísima influencia en esto que estamos hablando. Y también hay que decir que hay empresas de AEA, ¿sí?, que líderes en el rubro alimenticio, que todos conocemos, que todos consumimos sus marcas, que han tenido muy buenas ganancias, márgenes de rentabilidad positivos dentro de 2020 y 2021, pese al contexto que estamos viviendo, pese a la crisis económica que golpea a todos los sectores. De esos balances, que es un punto súper interesante y que hay que destacar, Nazarena, es que no solo tuvieron ganancias en el año 2020, por ejemplo, la están teniendo este año también, durante la pandemia, en un año donde aumentó la pobreza, por los motivos que ya todos conocemos, sino que fue un año en el que tuvieron mayores ganancias que en los años anteriores. Con políticas distintas, ¿no es cierto? A ver, hay que decir que, por supuesto que la pandemia ha pegado a todos los sectores, pero el sector alimenticio no ha dejado de trabajar. Entonces, por más que le haya ido, que le haya podido ir mejor, seguro, en 2020 o en 2021, no ha perdido la rentabilidad que han perdido efectivamente otros sectores. Por tanto, bueno, podemos decir que al menos en los 3 meses que le siguen ahora a la resolución, sí podría mancar una medida de este tipo de congelamiento que ya se ha hecho, ¿sí? No solamente en este gobierno en pandemia, sino en otros anteriores. A mí me parece que acá hay una medida política y un gesto político de, bueno, decir, este cambio, esta transición entre Paula Español y Roberto Feletti no fue demasiado prolija. Roberto Feletti con el puño sobre la mesa. Bueno, nosotros le salimos a contestar con un gesto político mucho más fuerte. Me parece que va más por ese lado que lo que puede suceder en términos económicos. Básicamente, una pulseada en términos económicos. También quien dio una referencia bastante alarmante respecto de lo que podría llegar a suceder respecto del abastecimiento de estos productos congelados es Mario Grindman, ¿sí?, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que dijo esto. Si querés lo podemos escuchar. Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda, que en algún producto, cuando se determine al que ya lo tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar, no hay manera. Bueno, es una amenaza terrible, Sí, ¿no? Después intentó en otras declaraciones radiales bajarle un poco el tono de lo que había dicho, pero viste cómo es. Lo dicho. Hay que decir que estos programas que venían funcionando con los precios máximos, por ejemplo, o precios cuidados, se encontraban con este tipo de operaciones. No era tan abrupto, no era que lo dejaban de fabricar, o ponían uno diferente. No tengo este, pongo otro. Entonces, o sea, ya vienen manejando ese tipo de estrategias. Insisto, empresas alimenticias que tuvieron muy buenos márgenes de ganancia y que han gozado de los beneficios que el Estado destinó a las empresas, como el pago de salario a los trabajadores. Y pagos de deuda también. Y pagos de... Bueno, entonces de eso estamos hablando. Empresas que tuvieron ganancias apoyadas por el Estado. Exactamente. Así que, bueno, bastante fuerte la declaración justamente de Mario Grindman, que salió justamente también a responderle el secretario de Comercio Interior, Roberto
Alberto Feletti en Twitter diciendo: ni amenazas a los argentinos y argentinas, ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son ni a un gobierno ni una política, sino directamente al pueblo argentino. ¿Sabés que después de estas declaraciones de Gridman estuve consultando con algunos empresarios a ver qué les parecía? Sí. Y también, ¿no? Intentaron correrse un poquito porque fue bastante fuerte. Sí decían, Feli, que bueno, tal vez existe esta posibilidad de que algún que otro producto, sí, ¿no?, esté en determinado tiempo en falta. Hay preocupación respecto de lo que pueda suceder con las pymes, que tal vez tienen menos espalda para bancar justamente estos congelamientos. La Secretaría de Comercio Interior igualmente está dispuesta a rever algunas cuestiones en caso de que eso pasase, pero bueno, hay que tener en cuenta que intentaron salir, pero sí, bien como vos dijiste, Feli, te quiero sumar a lo que vos comentabas anteriormente. Tanto en febrero de este año como en abril hubo imputaciones, ¿sí?, a distintas empresas líderes dentro del rubro alimenticio, por un lado por reducción de stock, ¿no?, por falta de stock también, y también por esta idea de poder confundir a los consumidores a la hora de avivadas, claro, decir, bueno, este café que está dentro de precios cuidados y tiene la tapa roja, le voy a poner la tapa verde, así puedo cobrarlo más porque lo saco del stock, o confundo al consumidor y no sabe bien si está comprando el café que está dentro de precios cuidados o no. Bueno, todas movidas, obviamente, sí, para seguir generando ganancias, márgenes de rentabilidad mucho más altos y no respetar estas medidas, ¿no? Bien, bueno, son más de 1.400 productos los que sí están en este programa, de congelamiento de precios, de resolución. Exactamente. Si querés podemos comenzar a ver, sí, algunos de los productos que van a comenzar a verse a partir de ahora. Fíjate, la leche es el precio actual 89 pesos, pasaría entonces con el precio congelado 80, el aceite de 320 pesos, el productor de aceite somos. Sí. Bueno, hay que decir que no son precios bajos tampoco. No, tampoco son precios bajos en absoluto. Fíjate, 262 pesos, fideos 500 gramos, bueno, de 90 pesos a 75, detergente, una marca muy conocida, la amarillita, de 220 a 136, y shampoo de 270 a 166. Fíjate que tenemos bajas que van de entre el 10 al 40%. Esa también, sí, es una cuestión de la que se quejan los empresarios, porque por un lado dicen, che, pero pará, me estás retrotrayendo los precios a más todavía el 1 de octubre, sí, porque me estás quitando ese porcentaje de precios cuidados que Paula Español había autorizado también en octubre. Ahora, al no autorizarlos, entonces me estoy yendo directamente a los precios que tenía en julio. Y la Secretaría de Comercio Interior responde, sí, pero también es cierto que del 1 al 18 de octubre hubo remarcaciones de hasta un 25%. Facturaron eso de más que estuvimos viendo recién en la pantalla. Claro, entonces bueno, hay una discusión, ¿no?, una puja de intereses bastante fuerte, pero pareciera entonces que en caso de que se cumpla la resolución, esperemos que sea, en un ratito justamente vamos a charlar de eso también con Nico, bueno, esos serían algunos de los precios que van a comenzar a verse en las góndolas. Algo importante también para cerrar que te quería comentar es el tema de la concentración, Feli. A ver, ¿la concentración define la inflación? No. Pero sí es importante, digamos, a la hora de negociar con los monopolios, entender que estas figuras tienen muchas más facilidades. Bueno, a ver, estamos hablando de formadores de precios. Más allá del fenómeno de la inflación, hay formadores de precios. Cuando se trata de oligopolios, se ponen de acuerdo entre 2 o 3, se reparten en el mercado, así funciona, cuando no es uno solo, ¿no? Eso sí, pero quiero decir, hay otras cuestiones también, porque hay otros monopolios a lo largo del mundo, digamos, hay otras cuestiones también a tener en cuenta, pero para que entendamos la dimensión de lo que se topa el Estado, sí, ¿no?, a la hora de negociar. Fíjate, el aceite por ciento, un 90% lo controlan 3 marcas, gaseosas, casi un 100% solamente 2 marcas, la conocemos cualquiera que van al Ustedes dirán, pero si yo voy y veo 20 marcas de aceite, claro, sí, o de gaseosas, pero pertenecen a 3 empresas o a 2 empresas. Exactamente. ¿Y en el caso de los caldos? Una. Podemos ver una. Fíjate que tenemos más rubros, más productos. Fideos, casi un 80%. Casi el 80% del comercio está distribuido en 5 marcas. La leche, un 70% en una, bueno, la que todos conocemos. Embutidos, un 83% también en una marca. Bueno, para que entendamos, digamos, la magnitud, ¿no?, de las figuras con las que se enfrenta el Estado a la hora de negociar cuestiones tan sensibles como es justamente la variación de una canasta básica. Está bien mencionar y tener en cuenta, recién enumerábamos las políticas que beneficiaron a estas empresas. Cuando uno habla de la tarjeta alimentar, por ejemplo, iban directamente
directamente a los grandes monstruos. A los grandes monstruos. Y a estas marcas, esto es lo que compran las familias cuando tienen la tarjeta. Aprovechan y compran una leche, un yogur, aquello que necesitan para alimentar o mejorar la alimentación de su familia. Es decir, fueron varias las políticas que significaron transferencia de fondos desde los sectores populares hacia estos grupos concentrados. Fueron varias a grupos concentrados que ya te digo, al estar tan concentrados y en términos de tamaño, digamos, son muy grandes, pero en términos de cantidad, bueno, estamos hablando de empresas que son muy pocas, obviamente que la posición a la hora de negociar, el rol que pueden ocupar, el tamaño a la hora de negociar, bueno, es puramente distinto. Igual, Feli, déjame decirte algo también. Esto, a ver, yo te digo que para mí, a lo largo de los 3 meses, es posible que estas empresas, con la rentabilidad que hablábamos, más allá de la pandemia, pueden soportar 90 días de congelamiento. No, saco a esto de las pymes, estoy hablando particularmente de las empresas concentradas. Pero si uno mira la película entera, hay que tener en cuenta que todas las alarmas están encendidas, ¿sí? Porque por un lado uno puede decir, che, pero ¿por qué están aumentando? Si los salarios, si bien aumentaron, siguen por detrás de la inflación, de hecho que en términos reales muestran una caída, el dólar se devaluó un 30%, a la inflación estamos en un 53%, la electricidad de las industrias, si bien creció bastante, sigue por detrás de la inflación, la nafta está congelada. Bueno, eso por un lado, entonces uno puede decir, che, si no hay factores internos que puedan, digamos, ayudar al incremento de estos alimentos, ¿qué es lo que está pasando? Pero también es cierto que hay que mirar qué pasa de manera externa, en el ámbito internacional. Bueno, tuvimos un aumento, por ejemplo, en los commodities, eso por supuesto que en algún punto se trasladó, también tuvimos... Hubo un elemento inflacionario en todo el mundo. También, exactamente, eso hay que decirlo también, un aumento en los insumos, aluminio, acero, bueno, plástico, etcétera. Hubo también un embotellamiento, ¿no? A la hora de realizar justamente los transportes, los fletes. Recordemos que a la hora de generar mayor demanda, bueno, eso provocó un cuello de botella bastante importante y también, bueno, el correlato de la actividad industrial creciendo y la economía creciendo hicieron que las empresas quisieran recuperar mayor márgenes de ganancia. Así que hay ¿qué quiero decir con esto? Que hay un montón de factores a tener en cuenta a la hora de explicar qué es lo que está pasando con los precios, pero bueno, al menos por 90 días ya tenemos una medida que espero que en algún punto impacte, ¿no? Bien, bueno, importante. Estamos hablando de economía y es necesario hablar de política también. Lo vamos a sumar a Nicolás Fiorentino a esta charla porque es necesario y porque además para que se cumpla la cuestión de la política, de la aplicación de este programa y de este congelamiento, tiene que haber controles, ¿no? Y tiene que haber voluntades políticas, gobernadores, intendentes, Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Que tendrán que sumarse justamente, ¿no? Se van a empezar a sumar este fin de semana el trabajo coordinado para control de precios que se acordó ayer en La Plata entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con un grupo de intendentes, sobre todo el conurbano bonaerense, primera y tercera sección electoral. ¿Para qué? Para lograr con ese trabajo coordinado conseguir mano de obra para controlar los precios. ¿Cuál es el problema que vos tenés con la Secretaría de Comercio Interior? La falta de inspectores, sobre todo. La gestión anterior, la gestión de Macri, había dejado menos de 10 inspectores en la Secretaría de Comercio. Bueno, ahora empezaron a tomar, tan habilitados los municipios para justamente hacer control de precios, desde un decreto, el decreto 351 del año pasado, porque los municipios no podían controlar precios hasta ahora. Vos, los inspectores municipales, pueden controlar el cumplimiento de ordenanzas, cuestiones de bromatología, por ejemplo. Bueno, desde el año pasado pueden hacerlo, por lo menos hasta fin de año, que es cuando sigue rigiendo la emergencia pública dictada. Así que empieza este fin de semana. Supuestamente va a haber una coordinación. A ver, tengamos en claro esto. Esto está habilitado desde el año pasado. O sea, desde el año pasado los municipios podían controlar precios. ¿Lo hicieron? No, bueno, más o menos. Hubo falencias. El propio presidente en algún discurso les pidió, ayúdenme porque no podemos solos, ayuden con los controles. Porque de hecho no solo pueden hacer el control, sino que quedaron habilitados a hacer multas y hasta clausuras. El problema que tienen los municipios en esta relación tan cercana que tienen con los comercios, ni hablar con los supermercados, con las grandes superficies que son, te diría, los principales aportantes en términos fiscales a los municipios, en términos impositivos, es que tienen esta relación por la cual no hubo multas o no hubo clausuras. En general se llevó una relación un poco más de, bueno, che, si este producto no está, fíjate, poneme otro, o por qué no te copas un poco más con esto, pero digo, no se avanzó seriamente con esto.
ahora daría la sensación de que sí. De hecho, lo que van a hacer, un trabajo también coordinado con organizaciones sociales, con sindicatos, es reunir denuncias. ¿Qué es lo que pasa? Las personas, cuando ven el incumplimiento de los distintos programas que hay de control de precios, no saben dónde denunciar. Claro. Ese es un problema muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que están en los barrios donde hay organizaciones sociales van y le dicen a su referente. Sí. Las personas que están, no sé, que les pasan el laburo, lo cuentan en los sindicatos. Un gran aglutinador de denuncias son los municipios, pero los municipios no, digamos, no... Habrá que activar alguna herramienta en los celulares, Nicolás, también, digo, como ha habido en otros programas, ¿no? Está tal producto, denunciás y la denuncia llega, digo, algo que sea más ágil para que el consumidor lo tenga en la mano. Yo no sé si esto acordado va a ser más ágil, pero sí lo que se va a hacer es utilizar la Defensoría del Pueblo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para reunir las denuncias y de ahí sí mandar a la Secretaría y que la Secretaría actúe. Igualmente esto que se hizo con la provincia de Buenos Aires, lógicamente se empezó por ahí, por la envergadura de la provincia, por el impacto que tienen las compras que se hacen en los comercios de la provincia, pero se van a ir haciendo con otros distritos también. Pero fíjate que recién hablaban con NASA del tema desabastecimiento. Sí. Quien habló de esto fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que lógicamente se subió a esta amenaza velada que hizo Natalio Grindman, el titular de la Cámara Argentina de Comercio. Si les parece, lo escuchamos. Sí. Respecto a los controles de precios, así como está planteado, lo hemos intentado en la Argentina un montón de veces y nunca funcionó. Nunca funcionó. Pareciera que no aprendemos de nuestra experiencia. No funcionó. Una cosa es que haya un acuerdo general de precios en el marco de una concertación, que creo que es lo que hay que buscar. Pero estas cosas compulsivas ya está probado en la Argentina que no ha funcionado. A ver, no, lo único que nos preocupa es que la oposición y la oposición política en este caso, y en este caso Horacio Rodríguez Larreta, estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento. El problema no va a existir, no es que el problema no va a existir, digo, el gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas, porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad, y si es un deseo, es un problema para los argentinos y para las argentinas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa. Bueno, en esto tampoco debería haber grieta, estamos hablando del acceso al alimento, ni más ni menos, pero no solo se genera miedo, sino que por lo pronto va quedando claro que en la capital del país mucho control no va a haber. Larreta no se suma a los controles. Lo tendrá que hacer la Secretaría de Comercio Interior, que en realidad es la principal responsable en este sentido, o de ejecutar esta tarea. Habló también de esto, en realidad lo hizo vía Twitter el jefe de gabinete, Juan Mansur, lo hacía de esta manera, creo que podemos verlo, ¿no? Ahí lo vemos. El gobierno vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución, una medida que garantiza precios justos y estables para proteger y defender a los consumidores argentinos. Feli, una cosa que hay que entender es que la Secretaría de Comercio no está... A ver, la idea de que esto es lo definitivo en términos de precios no es así. La Secretaría de Comercio lo que hizo, lo que veía, que lo contaba NASA recién muy bien, es que veía que mientras negociaba, pasaban 2 días, 3 días, sí, dame una semana más, vemos, y lo que pasaba es que mientras seguían negociando, los precios en las góndolas seguían subiendo. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, ¿quieren seguir negociando? Seguimos negociando, pero con los precios congelados. Y ahí es donde se desató este conflicto, que veremos hasta dónde llega. Bien, es interesante destacar lo que dice el jefe Horacio Rodríguez Larreta, que es esta idea de, no, esto no funciona, esto generalmente no tiene impacto en la inflación. Bueno, es que no tiene impacto en la inflación, ¿no? Porque no busca justamente solucionar el problema de la inflación en general, sino que busca, bueno, poner al menos un freno, ¿sí?, en estos próximos 3 meses, teniendo en cuenta varias cosas. Bueno, las remarcaciones que comentábamos hace un ratito, también el peso de la canasta básica alimentaria sobre el salario promedio de un trabajador registrado, que pasó desde diciembre de 2019 a un 9%, ahora en la actualidad a un 11%, a la canasta básica alimentaria, aquel presupuesto mínimo que hoy necesita una familia de 4 personas, que es de 30.000 pesos para solamente comer y no caer por debajo de la línea de la indigencia, que ya está en un 55% a nivel interanual. Bueno, son varios factores, por supuesto, que los que preocupan. Intentan ahora buscar medidas de corto plazo, por supuesto, pero que claramente no tienen que ver para una solución estructural de la inflación, eso es claro. Gracias, Nazarena. Gracias, Nicolás. Seguimos